Está. Occidente hoy piensa que de alguna manera la tecnología es la que nos va a liberar, o pensó probablemente hasta la bomba atómica, digamos. De ahí en más empezamos a tener cuidado porque los efectos de la ciencia y de la tecnología parece que eran ambivalentes, digamos, ¿no? No que solamente eran buenos. Tampoco hay que caer en que son todos malos, porque no es cierto, ni mucho menos. Eh, entonces, si bien a nivel político no son ideas un poco ingenuas todas las que están plasmadas, son como los socialistas utópicos que escribían cositas lindas, pero que no se podían llevar adelante. Las ideas democráticas, por el contrario, en general tienden a ser bastante maleables y encuentran cómo organizarse en medio, aunque no sea la perfección de la democracia, bueno, esto igual es democracia y lo organizamos de esta forma y bueno, y seguimos para adelante. Ahora, a nivel filosófico, en el sentido de, o a nivel cultural, si ustedes quieren, la sociedad occidental toma estas ideas, compra estas ideas, se vuelve racionalista, se vuelve empirista, se vuelve técnica, empieza a creer en la idea del progreso, y este es el antecedente, el primero. El segundo es Comte, ¿está? Comte cree, por ejemplo, que hay que sustituir la actividad militar por la actividad industrial, o sea que este ejercicio de la técnica, esta revolución tecnológica, va a llevar a que el mundo sea más pacífico. Pobre Conte, ¿no? Él pensaba que la consecuencia lógica, y si uno lo piensa un poquito, lo es. La consecuencia lógica de un mundo que se basara realmente en un mundo que se base en un hombre mejor, que busque liberarse, etcétera, sería que los gastos militares no son necesarios. Bueno, en general los avances técnicos se terminan produciendo por los gastos militares, o ahora por viajes a la Luna, Marte, cosas por el estilo. Pero, digo, no importa. Él pensaba que la paz iba a ser consecuencia directa de este avance tecnológico, en consecuencia caída del gasto militar, en consecuencia mucho más inversión en eh, progreso. ¿Tá? El progreso naturalmente también es humano. ¿Tá? Insiste con este tema del espíritu científico y acá ya no pone tanto a los industriales sino directamente a los ingenieros. Directamente a los ingenieros. Eh, Ahora, ya San Simón se había dado cuenta también que no es aplicable en forma directa a la matemática, por ejemplo, a las ciencias humanas, pero en alguna medida las mismas ciencias humanas les están pidiendo un estándar de verificación y digamos así, un estándar que no es el que normalmente puede tener ni la política, ni la economía, ni la sociología, porque simplemente uno no puede meter a una sociedad en un tubo de ensayo y ver qué sale. Yo no puedo hacer el trabajito ese, ¿se acuerdan? Que se evaporaba el agua, pasaba por un lugar frío, y del otro lado el humito caía agüita. Bueno, yo eso no lo puedo hacer con la sociedad, no puedo. Entonces, no le puedo pedir un estándar de verificación, ni siquiera es comparable, digamos, es distinto. Pero eso es lo que están buscando en ese momento. O sea, porque por esta idea de la idea del progreso, por esta idea de que el progreso de la técnica va a llevar al progreso del hombre y a que viva mejor. Y Comte es el que formula la ley de los tres estados. Este tema me lo pidieron cuando di sociología jurídica hace 100 años. Lo tuve que recitar de memoria todo lo que decía Comte, así que me lo acuerdo de esa época. Primer estadio, el estadio, si ustedes quieren, religioso, que va incluyendo como mejora, digamos, ¿no es cierto? Primer estadio mágico, después religiones politeístas, para llegar a una religión monoteísta y ya con una teología más elaborada. Siempre la idea de que, como decía la chica en el videíto ese, no sé si lo vieron, el solo paso del tiempo va haciendo que las cosas evolucionen, lo cual en alguna medida es cierto, en algunas cosas, en otras no. Segundo estadio, el estadio ya no religioso, sino un estadio metafísico, cuando empiezan los filósofos a pensar, Hegel, Kant, ¿tá? Cuando las cuestiones ya se le saca todo lo que es lo religioso, que es el momento en que él está escribiendo, y ya lo que importa no es lo religioso, sino que sí, todavía sigue importando y mucho
las ideas filosóficas, sobre todo las ideas de la Revolución Francesa, que si bien no eran filosóficas, parecía como si lo fueran, digamos, así, eran más bien ideológicas, pero no importa. Se veían como filosóficas y tenían también un trasfondo filosófico, evidentemente. Pero él llega y dice, no, nosotros ahora vamos a llegar a a una nueva forma de entender la realidad, que es el espíritu positivo. ¿eh? Ya no estamos ni en la era de la religión, hemos superado también la era metafísica, dejémonos de hablar de cosas, de explicaciones que no se pueden probar, que son cosas que están allá, qué sé yo, ¿dónde? Y vayamos a una explicación positiva, científica, que sea comprobable. Eso es lo que se llama la ley de los tres estados. ¿Alguna preguntita? Supongo que no, por ahora. Esto es muy explicativo, digamos, no hay mucha historia. Muy bien. Es una especie de épica del progreso, del perfeccionamiento. ¿Está? Es una época también del romanticismo, pero hay una exaltación romántica de la ciencia. O sea, hay una exaltación, pero romántica, de la ciencia. El romanticismo, recuerdan que también es Frankenstein. Frankenstein, que fue un señor creado de un montón de cosas. No, ya ni sé la historia. Cuando mi hijo me contó que era un romántico, casi me muero. Digo, Frankenstein, no me pueden decir que es un romántico. Es un romántico, es una creación de la ciencia que logra recuperar ese hombre. Pero bueno, le salió mal, le salió Frankenstein, pero bueno, no importa. Y él empieza a ver Comte la religión como un factor de estabilidad social, y por eso él también va a insistir y va a armar este tema de una religión positiva. Que o sea, tiene alguna iglesia en París, alguna iglesia en Londres, alguna iglesia no sé dónde, con los ingenieros como sacerdotes, y el lugar en que más fuerza tiene esto es en Brasil. No por nada, ¿qué dice la bandera de Brasil? ¿Alguien sabe qué dice la bandera de Brasil? Orden y progreso. Exacto. ¿eh? Y no es porque sí, no es porque sí, es porque está muy influenciada. Si ustedes bien ven en Brasil, tiene una especie de cadencia, de cadencia en el sentido de ritmo histórico muy distinto del resto de los países de Latinoamérica por esta influencia. ¿tá? En el cual el orden tiene una primacía absoluta, pero al mismo tiempo el desarrollo, el progreso económico, tecnológico, etcétera, es importantísimo. Y eso lo llevan adelante hasta hoy en día. Ahora, estuve leyendo un sociólogo que se llama Imas, que distingue bien, dice, ojo, porque el positivismo tiene como muchos niveles digamos así, de manera de entenderlo. Uno sería como una religión que dice, bueno, esto es una cosa que ocurrió en tres lugares. Segundo, como una forma de encarnarse políticamente, como les dije, en Porto Alegre y algunos otros pocos lugares. Brasil quizás es el más importante de todos, también hubo bastante en Chile y en la Argentina, pero más como una visión moral de la forma de hacer las cosas, porque nuestros países se habían secularizado totalmente, se había echado, se había cortado toda relación eclesiástica, etcétera, que era en su momento había sido la que mantenía un cierto orden de tipo moral, si ustedes quieren, y religioso, y el positivismo lo vino a llenar. Un tercer nivel, en el cual es muy importante en la Argentina, es un nivel pedagógico. Nivel pedagógico. Hubo tres colegios en el mundo, uno es el de Paraná, fundado específicamente en estas ideas de la escuela laica, todo esto que estábamos viendo allá, y viene en francés. Amadeo Jacques, no sé si alguno leyó Juvenilia, pero Amadeo Jacques aparece por todos lados y es un genio, la verdad que es un genio, un tipo que genera admiración. Y de acá viene el gran proyecto argentino de crear una escuela laica, etcétera, y que sea universal y que la verdad que nos sirvió, Es otra cosa esto, acá ya es una pedagogía, ¿se entiende? Es una pedagogía. Y hay un último nivel, que es el más importante, que no lo menciona ahí más, lo menciono yo, y digo, ojo, el positivismo se hizo historia. Desapareció casi como idea, como tal, como escuela, pero terminó hecho historia. ¿En qué? En este espíritu positivo,
¿eh? A ver, ¿qué es el espíritu positivo? Primero, lo que está en el apunte, que usted le dice al final, ¿no es cierto? Empirista. Si me ayudan un cachito, ¿qué significa ser empirista? Así ponemos un ejemplo ustedes y no todo yo. ¿Qué es ser empirista? Lo empírico. Que Basarse en basarse los en datos los de la hechos. realidad. ¿Cómo, Andrés? Basarse en los hechos y los datos que proporciona la realidad. Hechos, Observar a través de los sentidos. hechos y datos que proporcionan la realidad a través de los sentidos. Punto. ¿Está? De ahí tengo que armar la realidad y pensar qué hago o qué no hago. No me vengan con la revolución, no me vengan con lo teológico, no me vengan con el Papa, no me vengan con Marx, no me vengan con nada. Vénganme con datos. ¿Se entiende? Es muy concreto lo que está diciendo y es bastante lógico de otra manera. Asimismo. Segundo es descriptivista. ¿Qué quiere decir descriptivista? ¿Qué hace con la realidad? ¿La trata de comprender o la describe? La describe. ¿Por qué? Ahí, agua, ahí quedé. Por lo que acaba de decir Andrés. Por los hechos. Pero a ver, si yo digo que los hechos son hechos que ocurren, que son números, que son verificables, etcétera, yo no puedo pretender una comprensión de otro tipo. La comprensión que hago es simplemente describirlos. Hay algunos filósofos, por ejemplo, Dilthey, que todo el tiempo describe. Uno se quiere matar cuando puede leer 20 hojas de Dilthey y dice, por Dios, pará. Él dice, no se puede hacer otra cosa más que describir, o sea, han tenido continuadores, ¿no es cierto? Y es lógico como consecuencia del empirismo. Obviamente que es antimetafísico, ¿esto qué quiere decir? Que va en contra de lo que no es fáctico. Sí, pero es algo más Que que no se eso. basa en principios abstractos, como los derechos, la justicia, cosas Esos que no se son, pueden ver ni probar. sí, pero la metafísica no es exactamente eso. ¿La metafísica qué es? Es una parte de la filosofía. Algo que está fuera de lo material, digamos. Claro, la parte de la filosofía que estudia el ser de las cosas. No es religión, como uno cree a veces que es la metafísica, sino, y tampoco son ideas importantes, como los derechos humanos, etcétera, sino es una cosa rara que hacen los filósofos, que para mí me resulta muy aburrido, que es estudiar las propiedades del ser, las propiedades de Dios, pero no lo estudian de la manera como alguien que cree, sino, qué sé yo, primer motor inmóvil, necesariamente creador, tal, se sacan principios de tipo metafísico. Obviamente que le dice, pero todo esto no es, no es empírico, no es descriptivo, ¿de qué me están hablando? ¿Tá? Dejemos de hablar de pavadas, por favor. Entonces, cuarto punto, es relativista. ¿Por qué es relativista? ¿No creen verdades absolutas? Obvio, ¿por qué? ¿Algún otro? Hoy Andrés tiene la pila. A ver. Ornella se guarda, siempre se guarda para una vez que está el tema dado, dar un puntazo de mitad de cancha y ahí meter gol de bien lejos, es lo difícil. ¿Qué significa que es Pero, relativista y por qué? Porque es lógico que sea relativista. perdón que me meta, piensen que algo sea relativo viene de relación, o sea, está relacionando dos conceptos. Piensen en por qué algo es relativista en función de esta idea de que se relacionan cosas. ¿Las cosas Y son por blancas o negras o de... Sergio, perdón. no, justamente si relaciona cosas para compararlas y ver el resultado. O ¿Y sea, entonces necesariamente es igual hoy que de acá a 50 años o no? no. No sé, no sé, yo no sé si es bueno o no matar en todos los pueblos de la humanidad. Habrá que ver, habrá que ir y comprobar.
¿Seguro que el no matar es algo que es de todos? ¿Ustedes están seguros que todos los pueblos en la historia tuvieron como consigna no matar? Como principio moral básico no matar. No robar. Ella no dice no desear la mujer de tu prójimo porque es mujer, pero digo, los 3, 4 principios que dicen no matar, no robar y dice uno más que no me acuerdo cuál es, no mentira. ¿Creen que todas las sociedades de alguna manera se basaron sobre esos principios? ¿Es verificable eso? Yo no lo verifica, ¿es así? No, no es así. Uno va a encontrar un montón de... Sergio de vuelta. Sergio le veo cuando aparece amarillito, cuando está por hablar. Dale, Sergio. No, iba a decir que sí, que hubo muchas sociedades que no cumplían con esos principios. No cumplían. Entonces yo tengo que verificar, y además de verificar, como cuando verifico no todo es exactamente lo mismo, todo es relativo, no puedo extrapolar, no puedo decir si esto es así, allá es asá. No es tan simple. ¿Tá? Es pragmática obviamente que la ciencia es pragmática. ¿Qué es lo que busca? Obtener una utilidad, una eficacia. ¿Está? Y ¿cómo podemos llegar a arreglar, por ejemplo, los conflictos sociales? ¿A través de qué? ¿A quién los sometemos? ¿A un mediador o a un grupo de científicos? Supongamos que hay un conflicto social. ¿Cómo se resuelve hoy? Marchan de un lado, marchan del otro, se pelean, quién tiene más fuerza, quién consigue más diputados, quién si no te hago esto, quién si no te hago aquello, y sale para algún lado la cosa. ¿Cómo suponían ellos, los positivistas, que se tenía que llevar adelante un conflicto? Ojo que Turén, Sartori, etcétera, etcétera, dicen lo mismo, dicen lo que yo acabo de decir, nada más que institucionalmente, no en la calle solamente, en la calle y además en las instituciones. Para los positivistas, ¿cómo se procesan los conflictos? ¿Mediante qué? Mediante todo lo que dijimos antes. ¿Qué es lo que hay que llevar a la mesa? Argumentación. Documentación, no, datos. No, argumentación digo yo. No, eso es Habermas. No es una argumentación de tipo, porque la argumentación de Habermas es una argumentación moral. Acá vos llevás una argumentación de tipo positiva. Miren, los datos son estos. Claro, a esa me refería yo. Ah, Argumentación fáctica. Seguí. A que a eso me refería, a una argumentación, digamos, del tipo positivista. De tipo positivista. Bueno, de este sencillis, de estos dos autores, de alguna forma nace la idea de que es posible un gobierno de los técnicos.